Muy buenas noches, muchas gracias por vernos ahora y posteriormente vamos a subir esto en todas nuestras redes. Mi nombre es Juan Carlos Burgos Villamil, soy el director de Opportunity Health and Beauty, una empresa que asesora y lleva pacientes a Colombia para consumir salud de manera responsable. Estamos en diferentes áreas, estamos en cirugía plástica, estética reconstructiva, en bariátrica, odontología, ginecología, medicina estética no quirúrgica y oftalmología. Nos encuentran en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Manizales y Cartagena. Muy bien, hoy tenemos como invitado al doctor Gustavo Hincapié, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Él es cirujano plástico estético reconstructivo y el tema de hoy es extracción de biopolímeros. La intención es que ustedes nos sigan, nos acompañen, vean todo lo que a ustedes les interese y si tienen alguna duda, les agradecería muchísimo, por favor. Ya tenemos como invitado al doctor. Ok. Doctor Hincapié, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy amable. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, me alegra mucho. Claro que sí, con todo el gusto. Muy gentil, muy amable. Bueno, doctor, la dinámica es muy sencilla. Voy a hacer una pequeña introducción, voy a presentarme. Posteriormente le pediré a usted que nos haga un resumen de lo que es su formación profesional, en dónde ejerce, dónde se formó, dónde se preparó y arrancamos con el tema. Muchas gracias. Ok. Bien, mi nombre es Juan Carlos Burgos, soy el director de una empresa que se llama Opportunity Health and Beauty. Es una empresa que lleva pacientes a Colombia a consumir salud de manera responsable en diferentes áreas de la salud y en este caso nos interesa hablar sobre una especialidad que es cirugía plástica estética y reconstructiva. Nuestro invitado de hoy es el doctor Gustavo Hincapié, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Doctor, bienvenido y buenas noches. Buenas noches para ti, para todos. Yo soy Gustavo Andrés Hincapié, cirujano plástico, reconstructivo y estético. Como bien sabes, pues miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Yo tuve la fortuna de estudiar en Brasil y me hice miembro también de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica y ahora ejerzo en la ciudad de Bogotá. Perfecto. Muy bien, doctor. Arranquemos. Existe, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, la intención de, por parte de las mujeres y de los hombres, de darle forma estética a algunas partes de sus cuerpos, del cuerpo y de la cara. En esta dinámica de consumo, se ve en el mercado gente que ofrece el servicio de aumento de glúteos o aumento de labios, inclusive de otras partes de la cara, e inyectan productos que de pronto no son muy reconocidos. Hablemos un poquito sobre la dinámica del consumo de productos para embellecer el cuerpo. Bueno, pues sí, Juan Carlos, esto es una desgracia que felizmente en algunos países pues ya está tratado como un problema de salud pública, incluyendo en nuestro país. Aquí en Colombia, felizmente, ya a partir de este año 2026 está en vigor fuerte la ley de los biopolímeros, en donde de una vez se coloca esto como un delito penal. ¿Vale? Muy El bien. colocar algún tipo de moldeante que no esté aprobado, que no se sepa bien sus consecuencias y que no se sepa bien pues su cadena de producción y por consecuente la persona o el profesional de la salud, porque infelizmente hay muchos profesionales de la salud que lo colocan una punitiva de la libertad, una pena penal, ¿vale? Van para la cárcel. Es una absoluta desgracia que un rezago que viene desde los años 50, en donde efectivamente, pues con este afán de colocarse productos moldeantes, pues inicialmente se utilizaban derivados del sílice, siliconas, en mayor o menor grado de espesura, Ok. menos espesas, pues tienen rápidamente un nivel de migración en el cuerpo, la gravedad hace lo suyo, entonces estas personas de repente se colocaban un poco en el glúteo, pero si era muy líquido, esto iba bajando con el tiempo hasta que llegaba a sus pies.
al fondo de la cadena de la gravedad. Y Ok. cuando son muy espesas, ya producen otro tipo de problemas, ya producen, además de mecánicamente producir una atrofia de los tejidos, pues producen una deformidad, No, ¿verdad? no se está escuchando bien, doctor. La señal como que no está muy bien. ¿Qué tipo de... ¿Existen productos avalados de manera científica para el aumento de glúteos o el aumento de labios? Sí, tenemos ácidos hialurónicos de varios tipos que son aprobados, son productos que se puede verificar de dónde fueron producidos y su tiempo de degradación. Todos los que están permitidos es básicamente porque eventualmente van a desaparecer Ah, rápido, pero son ácidos hialurónicos. Y en el caso del cuerpo, al menos en Colombia, apenas tenemos uno realmente, que es un ácido hialurónico, de verdad ácido hialurónico, que es aprobado para moldeamiento corporal, ¿vale? Antes de que existiera ese, que apenas tiene 2 años esa patente, esa licencia, pues infelizmente engañaban mucho al público diciendo que les iban a colocar un ácido hialurónico, que es un producto costoso de producir, que cada centímetro es increíblemente caro. costoso. En realidad les colocaban derivados de la silicona, Ujú. que son biopolímeros, mal llamados biopolímeros, ¿vale? Un polímero es en química una estructura química que precisamente tiene varias cadenas de lo que estemos hablando. En este caso, la mayoría son cadenas de sílice para convertirse en silicona. Ok. Entonces, logré entender que existe ahorita un producto para aumento de glúteos. Sí, ahorita en Colombia tenemos uno disponible que es un ácido hialurónico que debe durar en el cuerpo entre 12 a 16 meses Ok. y efectivamente viene en un volumen interesante. Nunca va a producir un super aumento de glúteo, pero va a dar una mejora. Esto viene en jeringas de 20 centímetros para colocar una en cada glúteo. Eso es todo lo que existe y es lo que está permitido. Ok. Ese, Eh, ese, ese producto, disculpe, doctor, ese producto, lo pregunto, además que mis preguntas surgen de la necesidad de saber y porque no conocía el producto. ¿Ese producto está avalado, además de Colombia, acá en Estados Unidos? ese producto no sé si tenga aprobación de la FDA, tiene aprobación de la mayoría de gobiernos en América Latina, es un producto de origen coreano, Ah, ok. eh, pero no sé realmente si la FDA lo aprobó para su uso dentro de Estados Unidos. Ok, Lo ok, desconozco. perfecto. ¿Cuál es el diagnóstico, es la reacción del cuerpo cuando una persona se coloca algo en sus labios, en su cara, o se coloca algo en su cuerpo, específicamente en los glúteos, y que por alguna razón no tuvo la precaución de saber qué es lo que le estaban inyectando realmente? Y con el tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, empieza a pasar algo y ese algo hay que verlo y hay que tomarlo como una alarma, como una situación de urgencia. ¿Qué es lo que puede pasar? Sí, bueno, en todo caso, siempre que tenemos un material que siempre, en todos los casos, va a haber una reacción del cuerpo. Ok, En algunos casos la reacción va a ser muy leve, no te vas a dar cuenta, en otros va a ser muy grave. Eso depende del sistema inmunológico, ¿sí? ok, Siempre va a haber en grado más alto, mayor, algo que de lo cual apenas estamos realmente aprendiendo, Juan Carlos, que es lo que se llama el síndrome de Asia, que es un síndrome eh, inmunológico autoinflamatorio por ayudantes. Es el acrónimo en español, en inglés, que se llama ASIA. Y es ok, básicamente que el cuerpo
el sistema inmunológico produce un cuadro inflamatorio crónico que finalmente va a afectar no solamente al área donde está el biopolímero, sino que puede llegar a afectar cualquier otro pedazo del cuerpo, porque realmente se produce una inflamación generalizada del cuerpo crónica. ¿Y qué significa eso? En términos reales, son unas enzimas que todo el tiempo se están produciendo y degradando y le van haciendo mayor o menor daño y mella a los tejidos. Ok. Yo he conocido, pues, por mi trabajo acá de captación de pacientes, personas que mandan fotografías y su glúteo, hay algunas personas que el glúteo está rojizo, otras personas que su glúteo está como unas escamas, como una especie de quebradura en la piel, y a veces dicen que les quema. Claro. ¿Qué nos podría decir, doctor, de su experiencia, tantos años en esto de la cirugía reconstructiva, cirugía plástica, estética, de ver pacientes, cuál es la gran cantidad de síntomas que ellos pueden presentar como una alarma para consultar a un especialista? Clasificarlos en dos tipos. Los síntomas, fíjate, más médicos, cuando tú sientes dolor, malestar, un cansancio que no lo explicas, a veces hay dolores articulares muy distantes a la zona del glúteo, te sientes cansado permanentemente, eso sería una gama de síntomas médicos. Okay. Ni hablar de los síntomas estéticos, es la de produce el cambio de volumen. Y como dices, la piel llega a un punto en donde empieza a sentirse mal. La piel empieza a debilitarse, entonces cambia de color, se hace delgada. Algunas veces se pueden hacer úlceras, huecos en donde va a haber una constante salida de ese material o de algún tipo de material ceroso, O, que va a ser además una cosa difícil de cerrar porque la piel no está en su absoluta naturaleza de autocurarse cuando está rellena de estos biopolímeros. ok. En alguna oportunidad, doctor, hace muchos años que digamos que ha evolucionado mucho y yo sé que ustedes constantemente evolucionan en su parte quirúrgica por el desarrollo y los estudios, yo eso lo entiendo muy bien. Pero en algún momento yo le pregunté a un profesor de ustedes sobre una paciente y el doctor me decía, Juan, a veces es mejor dejar quieto lo que está que ponerse uno a trabajar sobre ello Sí. si no es grave. Pues Juan Carlos, siempre eso está en constante estudio y evolución. Efectivamente, hubo un punto hace unos años en donde éramos mucho más conservadores, Ujú. en donde decíamos, hombre, si eso no te está molestando mucho, pues déjalo quieto, pero con Ok. un control médico estricto. Hoy en día tengo que decirte que la tendencia es un poco menos conservadora. Lo que hemos visto con la experiencia es que estos pacienticos eventualmente nos van a hacer cuadros inflamatorios rarísimos, nos van a hacer enfermedades de las que llamamos huérfanas o lo que antes se llamaba enfermedades del colágeno. Enfermedades que realmente no tienen una explicación clara, pero que se pueden agrupar en precisamente eso, en la increíble cascada inflamatoria a la que el cuerpo está sometido. Entonces, si me preguntas mi opinión personal, yo antes efectivamente, como a la persona que le preguntaste, yo era como más prudente, es decir, si no te está molestando, no toreemos al toro. Hoy en día Hoy en día hay que ser un poquitico más agresivo y lo ideal sería disminuir al menos X porcentaje de ese producto para evitar una complicación médica cercana. Ok. Sí, yo eso lo logro entender porque ustedes, como médicos en Colombia y especialistas, ustedes hacen
unos congresos y en esos congresos ustedes constantemente se están actualizando y muchos de ustedes toman iniciativa para viajar a otras partes del mundo a actualizarse. Entonces, sin duda, los tratamientos y los procedimientos van evolucionando y en este caso, supongo, es igual el tema de la extracción de los biopolímeros. Todo esto, además, desde la aparición de lo que llamamos el síndrome de Asia, pues ha venido en constante evolución y monitoreo por parte de todos. Es uno de los temas que, digamos, más nos preocupa a la mayoría de cirujanos plásticos. Entonces, estamos trabajando de la mano de medicina interna y de reumatología para poder entender más cómo ayudamos a estos pacientes. Y ya desde el punto de vista técnico, cada vez más aprendemos mejores maneras y técnicas, abordajes para retirar, porque antes efectivamente las cirugías eran, digamos que bastante difíciles en su resultado estético. Teníamos el concepto que aquí lo que había que preservar era la salud y no la estética. Ok. Y hoy en día tenemos mejores abordajes que realmente nos previenen pues de una cicatriz horrible para eso. Ok, digamos que para pasar a una siguiente fase de esta información que usted muy amablemente nos está brindando, podríamos concluir que la persona que se ha inyectado algún producto en su cuerpo por un tema estético, podía estar reaccionando su piel, podía quebrarse su piel, podía sentir cambios de temperatura en su piel, puede ser muy molesto, inclusive eso puede drenar por gravedad a otras partes de sus extremidades inferiores. Sí, el fenómeno de los biopolímeros de la migración es uno de los más aburridores desde el punto de vista estético. No solamente el glúteo, Juan Carlos, tenemos muchas personas que han sido engañadas a colocarse moldeantes en la cara y baja, cae en los párpados, cae en la boca, cae en la papada. Es complejo, eso es una absoluta desgracia eh, que los pacientes merecen que cada vez aprendamos más y tengamos mejores enfoques, porque es una cosa que puede realmente cercenar la calidad de vida de un paciente de manera muy triste. Para abordar eso antes de la segunda parte que considero es importante es, doctor, que en un caso grave, ¿qué puede esperar una paciente que se inyecte biopolímeros? En un caso delicado. Bueno, no, pues obviamente puede encarar la muerte por cuadros inflamatorios, por complicaciones muy difíciles y pasa, ¿no? Y pasa más de lo que quisiéramos aceptar que pasa. Cuando son casos muy graves y depende de lo que te hayan inyectado, además de la deformidad, que obviamente eso ya es terrible, la afectación inmunológica, la facilidad con que hacen infecciones que son de difícil manejo, pues te conducen a la muerte. Digamos que casos no tan dramáticos, la mayoría de personas lo que acaba sucediendo es lo que te digo, es que entran en cuadros muy difusos de su salud. Las diagnostican con fibromialgia, con artritis reumatoide, con lupus eritematoso, con problemas renales. Es decir, una cascada de problemas de esos solo por un moldeante en el cuerpo que es realmente duro y por eso tenemos que hacer todo lo posible porque esto no suceda más veces y en el caso que ya lo tengan, pues intentar minimizar este tipo de problemas. A las personas que nos ven ahora y nos van a seguir viendo posteriormente en la transmisión de esto, que eso lo bajamos y lo subimos a otras plataformas, es importante decirles que cuando les ofrezcan algo para su cuerpo, pidan información. Dos tipos de información: la información del producto y la información de la persona que se los aplica. Porque sin duda, doctor, el producto es delicado, o sea, no es un producto serio, ¿cierto? ¿Y qué tipo de Exacto. profesional es el indicado para la colocación de un producto que sea viable para el cuerpo en procesos estéticos? Pues eso digamos que a ti te ven gente de toda América Latina, esa legislación cambia de país en país, Ok, ¿vale?
Mi consejo personal sería que obviamente fuera un profesional de la salud idóneo, que tuviera formación en eso, ¿vale? Y ahí puede haber varias especialidades que podrían hacerlo. Y eso cobra especial relevancia e importancia estos días, cuando realmente lo que estamos viviendo es un boom de los generadores de colágeno. Ahora todo el mundo quiere colocarse un generador de colágeno. Ujú. Hay algunos de esos generadores de colágeno que de manera, digamos que descarada, por no decir, ya le informan al médico y al paciente que el producto contiene algunos rastros de biopolímero, Ujú. que es un biopolímero en tan baja concentración que probablemente lo va a eliminar el cuerpo en los siguientes 2 años. Mi recomendación, pues para todo el mundo, son maravillosos los bioestimulantes. Tómense la molestia de leer un poquito de qué efectivamente qué es. Y además, siempre le digo a mis pacientes ese tipo de educación, cuando te van a inyectar algo, pasa la pena un segundito de preguntarle a quien te lo está inyectando, ¿me muestras el frasco? ¿Qué es lo que me vas a aplicar? Claro, claro. ¿Sí? Porque lo que Bueno, pasaba antes era, es que te voy a inyectar ácido hialurónico, pero eso lo sacaban de un frasco que era silicona. No, aquí te voy impresionante. a inyectar un ácido hialurónico. Una persona de Nueva York, bueno, residente de Nueva York, nos llamó hace casi un año con un tema muy delicado de inyección en los labios, en la cara, bueno, no sé qué adjetivo ponerle. La persona compró el producto por Amazon, decía el producto claramente que era tópico y ella misma se lo inyectó en los labios. Es que Le- hay economías que son no, desastrosas, ¿sí? yo no entiendo, o sea, la verdad, no entiendo. Yo, yo Impresionante. tuve un, yo tuve un paciente que también fue un caso muy doloroso, te voy a contar esa anécdota, un señor como de 40 años, además muy guapo, Ajá, que quería aumentar su pectoral. ajá, Y entonces, primero acudió a mí, me quiero aumentar el pectoral, entonces le dije, mira, hay este producto que se puede utilizar para el cuerpo, eso es una dosis, hay que saberlo colocar y es una dosis específica, te puede aumentar el cuerpo por el volumen por unos meses. ajá. Es el único que está aprobado. Y él entró también online y lo encontró eh, una tercera parte de barato, Ay, Dios santo. ¿sí? Y por supuesto que consiguió un profesional que se lo aplicara y ya tiene todos los síntomas, tiene que hacerse una cirugía reconstructiva porque de tener un pecho bonito, pues tiene casi un seno hecho en biopolímeros. Ay, Dios santo. Esta persona que le comentó, los labios le quedaron exactamente como sale esas figuras que toman del pelo y que sale como una llanta acá. Así quedó, la niña peleó con su pareja, renunció a su trabajo, mantenía encerrada en su apartamento en Nueva York. Y ya era no solamente un tema de un cirujano reconstructivo, sino que era un tema también de psicólogo, porque la niña estaba muy mal, muy mal. Afortunadamente Entonces, por logramos eso, colaborarle. No podía salir del país porque ella finalmente se hizo todo en Nueva York, no podía salir del país. por eso te digo que ya para algunos gobiernos esto se trata de un tema de salud pública, no necesariamente un tema exclusivo de estética. Ay, me deformé el labio. Realmente son tantas las cosas involucradas. Sin Lo duda. que me está diciendo, psicólogo, se- es, se- su salud se puede ver cercenada, su vida laboral, su vida personal, su vida familiar. Realmente se distorsiona tanto el sentido de la vida que debe ser abordado como un problema de salud pública y no Sin como duda es así. una simple Tema estético. complicación estético por la vanidad. No, 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 es algo muy delicado. Bueno, doctor, existe ahorita entonces el punto más importante que la gente desea saber.
Usted es especialista en el tema de la extracción de biopolímeros. ¿En qué consiste la extracción de biopolímeros? Sí, bueno, hoy en día utilizamos varias tecnologías, utilizamos luz de láser, de endolift, para intentar sacar un poquitico, liberar un poco los puentes de unión del biopolímero. A veces hacemos aspiraciones también con cánula, pero realmente lo que hacer es abrir bajo visión directa, retirar y limpiar lo más que podamos y volver a armar de una manera agradable. ¿Vale? Para que además del problema no tengas que cargar una deformidad subsecuente. Eso es lo que intentamos hacer. Cada vez tenemos mejores técnicas, mejores abordajes, mejores maneras de pensar y de reconstruir. Que, como te decía, específicamente en el glúteo, antes las cicatrices eran brutales, Ujú. monstruosas un poco, porque la idea, la concepción era a cualquier costo retirar ese producto. Hoy en día hemos mejorado muchísimo y las cicatrices pueden ser bastante aceptables. Ok, una persona que está en el exterior, o sea, no vive en Colombia, vive en el exterior y desea hacerse un procedimiento con el doctor Gustavo Incapié para extraerse los biopolímeros. ¿Cuál es el procedimiento? Y el procedimiento obviamente es hacer primero una consulta, una valoración que puede ser virtual. Vamos revisando algunos exámenes. Pedimos casi siempre MRI o una resonancia magnética. A mí me gusta también la tomografía en tercera dimensión con sensibilidad por biopolímeros, que es un examen donde podemos sobre el modelo ir cambiando la posición del paciente para poder tener un abordaje exacto de dónde está lo que quiero sacar. Ok. Eso se puede hacer afuera para ganar tiempo o se puede hacer en Colombia, que realmente son exámenes que podemos dirigirlos para que sean rápidos. Llegó el paciente y en esos 3 o 4 días que vamos a tener de preparación de la cirugía, hacemos todos los exámenes, hacemos todas las consultas y toda la planeación quirúrgica. Regularmente un paciente de extracción de biopolímeros, de extracción de biopolímeros requiere un solo procedimiento o más de un procedimiento con usted, doctor. Eso es muy relativo, depende, porque es que fíjate, si estamos hablando específicamente del glúteo, hay algunas pacientes que son un poco más suertudas, por decirlo de alguna manera, y la persona que los inyectó en un solo plano y muchas veces es cerca del músculo. Entonces, digamos que esas pacientes vamos a poder retirar casi todo, 80%, 90% de lo que te retiro, y esas son las suertudas. Pero la gran mayoría tienen eso colocado en varios planos, Ok. es lo profundo. Ahí es más complicado retirar grandes porcentajes y va a requerir probablemente más de una cirugía. Pero en todo caso, desde la primera cirugía, cuando tenemos síntomas médicos, se siente un alivio increíble. ¿Sí? O Ese sea, cansancio, ese malestar que da el que tu cuerpo esté todo el tiempo bajo influjo de enzimas inflamatorias, cuando retiramos, así retiramos 50-60%, ya las personas se sienten mucho, mucho mejor con una calidad de vida que les mejoró mucho. ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo requiere una persona quedarse, o sea, cuánto tiempo dura el desplazamiento de una persona desde el día en que sale de su lugar de origen hasta el día de retorno a su lugar de origen en un Lo procedimiento de ideal es extracción de que biopolímeros? Lo ideal es que saquen 2 a 3 semanas para que podamos Perfecto. viajar de nuevo de manera segura en una cabina presurizada como es un avión. Yo diría 3 semanas, es lo Tres más. semanas sería lo ideal. Si se puede más, mejor aún, pero tres Claro. semanas es lo ideal. Ok. Bueno, doctor, eh, eh, mm, agradecido muchísimo, sobre todo para darnos esa información de la importancia de lo delicado de este tema, del tema de salud, prácticamente una salud pública, porque nosotros también nos enfrentamos acá, que yo vivo acá en Estados Unidos, mucha gente tiene ese tema. Lamentablemente, hay gente de Latinoamérica que viene acá a poner ese producto y se regresa, Sí. ¿no? Y eso es lamentable porque se dice y se dice y se dice y se dice y la gente lo sigue haciendo. Bueno, doctor, las personas que deseen tener contacto con usted, doctor, ¿cuáles son los canales de comunicación para que puedan ubicarlo?
Bueno, pues está obviamente el Instagram. Yo soy Gustavo Incapié y mi Instagram es Incapié Plástica. Mi centro se llama vivosalud.com. Ahí hay una página también con nuestros servicios. Y mi correo no puede ser más fácil porque es misirugía@gmail.com. Ok, ¿dónde se encuentra un consultorio, Doc? Yo estoy ubicado en la zona T de Bogotá, atrás del Centro Comercial Atlantis, una zona que pues para quien venga afuera es fantástica. Hay hoteles, tenemos convenios con hoteles para nuestros pacientes, para que no tengan que desplazarse, sino caminar hasta el consultorio, en donde está el spa, le van a hacer su masaje postoperatorio, se le va a hacer el seguimiento, y es una zona turística llena de restaurantes, centros comerciales, plena seguridad. Ahí es que Bueno, estamos. bueno, doctor, muchas gracias, muy amable. Y les Bueno, a recuerdo a ti. todos, próximamente vamos a estar en Colombia, Doc, para que nos podamos reunir y tomarnos un café. Perfecto, aquí lo esperamos. Bueno, doctor, muchas gracias. Feliz Que esté muy noche. bien, hasta luego. Gracias.